evangelio a una mujer que estaba muy devastada. Se veía que estaba muy mal interiormente en su espíritu. Y le habló del Señor Jesucristo y después la invitó a la iglesia. O sea, lo que yo quiero simplemente compartir con ustedes es la reacción, ¿no?, de esa persona. Le digo, ¿cómo? Invita a la iglesia, le digo, si yo ya me siento tan mal, ¿cómo es que voy a ir a ese lugar para sentirme peor todavía? ¿Ya? Amén. Y sabe, eso es algo que muestra que nosotros como iglesias en general hemos fallado en mostrar gracia hacia las personas. Amén. Sí. Si ellas no se pueden sentir bien con nosotros o al lado de nosotros, entonces ¿a qué mundo estamos queriendo llevar el evangelio, verdad? Yo me imagino, me pregunto si esa mujer que era prostituta, ¿no?, se acercaría a Jesús, ¿qué es lo que ella encontraría? ¿Amén? Y sabe, eso es lo que la gente debe encontrar en nosotros, la misma actitud de Jesús. Amén. No importa qué tan mal vivan, amén. Nosotros no somos ningunos super santos, ninguno de nosotros. Amén. Pero necesitamos más bien reconocer que nosotros no hubiéramos conocido, no estuviéramos en este estado, ¿no?, porque la vida cristiana es una vida muy feliz para mí, si no fuera por Cristo. No fue por nuestros esfuerzos, no fue porque éramos mejor que nadie que el Señor nos salvó. ¿Amén? Y miren, todo este tiempo que hemos estado predicando, recuerden que hemos hablado de bendecir a los que nos maldicen, de la milla extra, ¿verdad? De si alguien nos obliga a llevar su carga una milla, el Señor dice, vaya a poner 2 millas. En realidad, ¿para qué el Señor quería eso? Es para que precisamente de parte de nosotros salga solamente gracia. Nosotros lo hemos visto desde el punto de vista de nosotros. Qué difícil, ¿no?, dar la otra mejilla, qué difícil cuando me maldicen bendecir, ¿no?, orar por mis enemigos, qué difícil. Pero el Señor estaba enseñándonos todo esto y nos ayudará, ¿verdad? Nos ayudará, nos transformará para que nuestra reacción ante esas personas sea así. Amén. En realidad, todo el mundo tiene muchos problemas y no podemos nosotros estar esperando que las personas tengan la mejor actuación, ¿verdad? No. Al contrario, ellos vienen bien, podemos decir, bien fuertes, bien arruinaditos, ¿no? Con un carácter terrible, con situaciones muy complicadas en la vida, ni se van a fijar, a veces andan atropellando a todo el mundo. Así está el mundo, ¿vale? Y a ese mundo nos mandó el Señor, y por eso nosotros necesitamos llenarnos tanto de Él, que ese mundo que está así pueda hallar en nosotros lo que hallaría en Cristo, esa gracia, esa aceptación. Porque si bien Dios aborrece al pecado, Dios ama a las personas. Amén. No importa cuán pecadora sea, no importa, Él ama y realmente por eso murió, para que ese pecado que también las está dañando a ellas, ¿verdad?
¿Acaso no es un daño ser una persona, por ejemplo, iracunda? Es un daño. Es difícil vivir siendo una persona iracunda. ¿Por qué? Porque toda la ira que yo siempre ando sacando de mí hacia los demás me la devuelven. Amén. ¿Sí o no? Si tú golpeas a la gente, te van a golpear a ti también. Entonces, si tú no puedes controlar tu ira, tú eres una persona discapacitada, en un sentido, ¿no? Y estás sufriendo de lo que tú mismo estás causando. Amén. Y si tú no has podido vencer esa debilidad en ti, entonces estás por la vida como casi, podemos decir, como una víctima, ¿verdad? Entonces Dios viene y nos sana y nos quiere transformar y quiere llenar nuestro ser de tal manera que con su ayuda nosotros no podamos volver a ser lo que éramos antes, porque así no sembraremos algo malo, sino sembraremos lo bueno. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, tarde o temprano. Entonces, si nosotros seremos la iglesia que Dios quiere, nosotros tendremos la capacidad de resistir todas esas imperfecciones de los demás que se manifiestan en todas estas cosas, ¿no? En su egoísmo hacia nosotros, en sus palabras, insultos, todo lo que pudiera ser. No sabemos cuánto, no sabemos qué, pero el Señor dice que por lo menos hemos hablado de que nuestra mentalidad, para empezar, esas cosas no van a ser normales. Si yo reacciono en la misma medida en que alguien me hace daño, eso no debería ser normal. Es normal para la gente, pero no debería ser normal para mí. Amén. Para nosotros. ¿Entienden? Sí. Y por eso es que estamos nosotros aquí en la iglesia. Para que el Señor nos transforme y para que el Señor nos ayude y para caminar en una vida de dependencia con Él, ¿no? Para que cuando mi carácter quiere salir, Él está en mí y Él me cambia, ¿verdad? Transforma mi reacción. Y todo con el fin de que, escuchen esto, de que las personas, cuando se acerquen a nosotros, puedan hallar gracia, puedan hallar aceptación. Porque el Señor vino a este mundo y trajo aceptación. Si ustedes conocen los evangelios, ¿a quiénes recibió el Señor? Estuvo con los publicanos, considerados traidores por la sociedad. Estuvo con los pecadores, ¿verdad? Los publicanos. Por eso, ¿y quiénes fueron sus enemigos? La religión oficial. ¿Quiénes lo crucificaron? No fueron los pecadores, los publicanos, las prostitutas, no. Los pecadores, los de la religión oficial lo criticaban. Y le decían, hombre, comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Así dice la Biblia textualmente, así decían. Amén. Y él debería estar orgulloso. Y él estaba orgulloso de ser eso. Y si a ti te dicen así, también deberías estar orgulloso. Pero no eres amigo de publicanos y pecadores porque compartes con ellos el mismo pecado, no. Sino porque ellos encuentran en ti a ese Dios que nos quiere habitar. Amén. A ese Dios que ha venido a morir en la cruz para habitarnos. Amén. Dicho esto es muy importante porque le trae sentido a todo lo que estamos queriendo, todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que tiene que cambiar en nuestra mentalidad. Amén. La iglesia se ha perdido en algún lugar el rumbo de él, ¿no? Así se perdieron los religiosos del tiempo de Jesús, ¿verdad? Tanto se perdieron que para ellos era abominación entrar y pisar en la casa de uno que no fuera judío, de un gentil. Cuando Dios llamó a Israel, el propósito principal, inicial, era
que Israel fuera la luz para las naciones. Ahí, así dice la palabra. Y la luz de las naciones está rechazando a las naciones. Amén. Así el Señor quiere transformar nuestra vida. Por eso estamos hablando de la gracia. Amén. Amén. Hermanos, con una actitud de legalismo, con una actitud legalista, se consiguen muchas cosas más rápido. Amén. Yo sé, podríamos crecer la iglesia, nuestra congregación. Ustedes a veces dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto? Pero estamos aprendiendo. Porque si yo empiezo a poner condenación en usted, hermano, ¿por qué no trabaja usted? Se va a ir al infierno si no hace esto, y si usted no va a recibir la bendición de Dios. No, hermano, ¿sabe qué? La primera cosa que necesitamos nosotros es aceptar que Dios nos ama. Amén. Amén. ¿Y sabe qué? Y Él suple nuestros defectos. Para eso vino Cristo. Amén. Para que ahora cuando Dios nos ve a nosotros así como somos, Él nos ve como a su Hijo. Y la misma expresión que Él tuvo cuando Jesús se bautizó, y cuando Él, en el monte de la transfiguración, la misma expresión, le dijo, este es mi Hijo amado, en Él tengo mi complacencia. Dios dice eso de nosotros. ¿Y sabe por qué lo tenemos que sentir? Porque si yo me siento aceptado por Dios así como soy, sabiendo que no soy monedita de oro, ¿verdad? Pero Él me acepta así, yo también voy a poder aceptar a los demás así. Y no estoy hablando de rebajar la verdad, ni decir que lo que es pecado no es pecado, jamás. El pecado es pecado, es malo, daña a las personas. Y por eso es que Dios aborrece el pecado, porque ama a las personas. Amén. Y nosotros no podemos confundir el pecado con el pecador. Amén. No, jamás. Nosotros, el pecador debe sentirse bien aún con su pecado. Pero nosotros también debe sentir que ese pecado es pecado. Ambos sentimientos. ¿Está bien? ¿Me entiende bien? Tenemos que tener un correcto concepto de la gracia. Esa es la gracia. Amén. A esta casa y a cualquier iglesia debería entrar una persona y sentir la gracia de Dios ahí. Y no está sucediendo, no sucede eso. Amén. Nos hemos desviado de la gracia. Y muchas veces porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo de que la gracia se convierta en libertinaje. Amén. Es un peligro, sí. Amén. Es un peligro. Pero si nosotros tenemos correctamente nuestro concepto de la gracia de Dios y de su amor, nosotros no nos desviaremos. Amén. 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 Y realmente las personas primero serán ayudadas por nosotros. Ellos verán lo que desearían haber visto, lo que Cristo vino a dar. Amén. Bien, muy bien. Esa reflexión quiero hacerla porque a veces siento que muchas personas de la iglesia, cuando estamos predicando de la gracia, están diciendo, ¿qué pasa? No hay cambio en la iglesia, no hay estas cosas. Y yo les digo, paciencia. ¿Sabe qué? En la medida en que nosotros recibimos su gracia y su amor, en la medida en que nos sentimos amados, nos sentimos aceptados ante Él, así como Cristo aceptó a la prostituta, aceptó a la mujer sorprendida en adulterio, ella se acercó a Zaqueo, un publicano, un traidor,
que sacaba plata a su propia nación. Así como ellos se sintieron aceptados, así nosotros nos tenemos que sentir aceptados ante Dios. Amén. Amén. Y en esa aceptación es nuestra transformación. Amén. No es porque me dicen, hermano, si Dios te ha dado la salvación tan grande, ¿qué estás haciendo con eso? Amén. No es una presión para cambiar. Es un fruto de ese amor. ¿O no le pasa a usted así? Cuando usted está criticado, así, toda la gente, usted se siente que toda la gente le ve mal, ¿cómo usted reacciona? ¿Cómo usted vive con la gente? ¿A qué le impulsa eso? A actuar a sí mismo, ¿verdad? A ver. Y cuando usted siente un ambiente de amor, usted siente un ambiente de aceptación, muchas veces en la casa, ¿cómo actúa usted? Así. Amén. Por eso el Señor no esperó a que nosotros fuéramos santos para salvarnos. Nada. Él nos aceptó así como somos. Y cada vez que yo quiero pensar que yo soy más santo, cuidado, ¿eh? Es Él nomás, el que me hace un poquito mejor. Amén. Entonces, la pregunta nomás, lo que estamos predicando es la respuesta a esa pregunta: ¿cómo se sienten las personas cuando se acercan a ti? Es más, ¿cómo se sienten los pecadores con todo su mal carácter, con todo lo que tienen, cuando se acercan a ti? ¿Se sienten como se acercarían a Cristo? Yo me imagino un pecadorazo así, viene a Cristo, lanzarse a su brazo, abrazar, estoy mal, Cristo, amén. Así, yo quisiera que las personas se acerquen a nosotros. Amén. Y para eso tenemos que estar llenos de Él. Bien, esta introducción está aquí en Mateo 11:11. Recuerden, hemos quedado el domingo pasado en Mateo 11:11. Les he pedido que traigan su Biblia porque lamentablemente no hemos podido todavía solucionar el asunto de la retroproyectora o del proyector multimedia. Y vamos a tener, porque usted va a necesitar su Biblia si va a disfrutar de este mensaje. Si alguien no tiene, si le podemos prestar, o sentamos a alguien que no tiene, porque dice en Mateo 11:11 que dice: de cierto os digo, estaba diciendo, ¿no? Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Aquí quedamos el domingo pasado, tratando de entender cómo es esto. En realidad lo que nos está diciendo es que entre los nacidos de mujer, entre los seres humanos normales, el mejor ser humano fue Juan el Bautista. Pero dice, el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, el peorcito en el reino de los cielos, es mayor que él. ¿Por qué? En eso vamos a estar viendo ahora. Porque Juan el Bautista, hermanos, era un gran hombre de Dios, como ningún otro ser humano. Dice en Mateo capítulo 3 que su ministerio era un ministerio muy, muy poderoso. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Dijimos también ya que él tenía un ministerio tan exitoso, sus palabras eran tan especiales, que él tenía su iglesia en el desierto. Y salían a él de Jerusalén y de toda la
provincia de alrededor del Jordán y de toda Judea. O sea, la gente viajaba horas, no días, para ir a escuchar a Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor, dice la Biblia. Amén. Entonces, él tenía un ministerio muy exitoso, pero ¿por qué entonces el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él? Primera cosa, él, a pesar de que él por su fe fue salvado, era un hombre que fue justificado por su fe, pero él no podía entrar en el reino. Amén. ¿Por qué no podía entrar en el reino de los cielos? Miren la conversación, Juan capítulo 3, la conversación que tiene Jesús y Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya ustedes lo saben, conocen esa conversación, pero no, voy a leer solamente 3 de los versículos. Cuando un poquito más dice así, ¿no? Había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para ver el reino de Dios, ¿cuál era el requisito? Nacer de nuevo. Ahí sigue Nicodemo, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él todavía tenía solamente la visión del nacimiento físico, ¿verdad? El nacimiento de la mamá. Respondió Jesús, versículo 5: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Amén? Ese otro nacimiento no era del vientre de su madre, ¿verdad? Sino era un nacimiento del agua. Y recuerden, él estaba bautizando en agua para arrepentimiento. Amén. Cambio de mentalidad. Arrepentimiento quiere decir cambio de mentalidad. Y nacer del agua y del espíritu. Amén. Nuestro espíritu tendría que nacer. Amén. Y después dice eso. El versículo 6 lo confirma. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, nacido de mi mamá, puedo ser máximo como Juan el Bautista. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Amén. Y Juan no había nacido de nuevo, porque Jesús aún no había sido crucificado. Amén. Entonces, nosotros podemos ver más o menos ahora por dónde va la cosa. Que Juan el Bautista era un hombre muy bueno en sus propias fuerzas, en sus propios medios. Pero el Señor nos está enseñando que en él, ¿no? Habiendo nacido de nuevo y entrando y siendo y con su ayuda, amén, escúchenme bien, con su ayuda nosotros podremos ser mayores que Juan el Bautista. Amén. O sea que no se trata de ser el hombre más impecable, no. Se trata de tener una relación íntima y profunda con Dios, de tal manera que en todo momento, cuando nosotros estemos queriendo meter la pata, Él esté con nosotros. Amén. ¿Entienden? ¿Me entienden, mi hermano? Por favor, no se me distraiga. En Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, cuando le preguntaron a Jesús,
Dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, dice Jesús, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús estaba diciéndoles a sus apóstoles que el Espíritu Santo estaría en él. Amén. La diferencia que hacía que un hombre que no era un hombre muy bueno, amén, que cualquiera, dice, el menor en el reino de los cielos, sea mayor que Juan el Bautista. Amén. Yo quiero con ustedes, para tener más claro la respuesta a esta pregunta, ir a Juan 14. Juan capítulo 14, por favor. A veces mitad del silencio. Bien, Juan 14. Miren lo que pasaba. Aquí está Jesús. En Juan capítulo 14 está Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Juan capítulo 14 más o menos habla de los últimos, casi la última semana de Jesús, ¿no? Desde el capítulo 14 hasta el final, o sea, la mitad del Evangelio de Juan ocurre en la última semana de vida de Jesús. Y Juan 14 está ahí. Él estaba con sus discípulos, después de haber dado varios mandamientos. Y vamos a leer desde el versículo 5, por favor. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, si me conocieseis, dice, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, por mi propia cuenta, dice, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidéis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador que esté para con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Recuerden que estamos tratando de ver por qué el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Sí? No se me pierda. Y sigue, versículo 19 y 20, hasta el 20 vamos a leer. Todavía un poco, dice, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Este último versículo nomás ya está mostrando la respuesta. Amén. Porque Él estaría en los que creerían en Él. Por eso ese sería mayor que Juan el Bautista. Amén. Que Juan el Bautista no tenía a Dios adentro. Él era un hombre que se hizo a puro pulmón. Amén. Él se hizo bueno, él se hizo santo,
Él vivió en el desierto, hermano. Él se esforzó demasiado. Y aquí está lo que decíamos al comienzo, la gracia de Dios. A nosotros no nos costó nada. Y podemos ser mayores que Juan el Bautista. ¿Qué tal? Esto me alegraría un poco. Amén. Miren, vamos a ver los versículos 8 y 9. Vamos a analizar este pasaje. Y recuerden, estamos en el punto donde el menor en el reino es mayor que Juan el Bautista, que es el mejor entre los nacidos de mujer. Versículo 8 y 9, ¿no? Veíamos que, miren, desde el 5, ¿no? Le dijo a Tomás, dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y el versículo 7, miren lo que dice Jesús: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Está claro este versículo? Si ustedes me conocieran a mí, también conocerían al Padre. Amén. Porque Él era la imagen, ¿no?, visible del Padre. La imagen tangible, el Padre viviendo en nuestra realidad. Amén. Dice, Él dice: si me conocieseis, a mi Padre también conoceríais. Y dice: y desde ahora le conocéis y le habéis visto al Padre. ¿Entienden ustedes eso? Pero ¿saben que Felipe no entendió? Dice el versículo siguiente: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Amén? ¿No se parece Felipe a alguno de nosotros? Él ya le dijo: si a mí me conocieras, al Padre conocería. Y el otro le dice: a ver, muéstranos al Padre y nos bastaría. Si ya estoy. Miren lo que responde Jesús. El versículo 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Amén. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Amén. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo era Felipe? Que como lo parecido que a veces somos a Felipe. ¿Se entiende? Amén. No queremos, no quería, no es que no quería, no podía entenderle, ¿no? Miren, vamos a ver de Jesús. ¿Quién era Jesús? Para que Él haya podido decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y vemos en Juan 1:1, es el capítulo 1, vamos a ver unos versículos de aquí. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. ¿Amén? Dice que en el principio, el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, era con Dios y era Dios al mismo tiempo. Este era en el principio con Dios. Vuelve a repetir el versículo 2, ¿no? Y en el versículo 3 dice: todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Amén? O sea, Él era con Dios y Él era Dios. O sea, el Verbo era Dios. Lo que yo digo, el Verbo era el brazo operativo de Dios. ¿Amén? Es como decir mi mano.
Recuerdan que después de haber ascendido al cielo, ¿dónde está sentado Jesús? A la diestra de Dios. ¿Y qué quiere decir que está sentado a la diestra de Dios? Quiere decir que Él es el que actúa. Él es el que hace las cosas. Amén. ¿Qué es? Nuestra diestra es la que hace más, ¿verdad? Cuando se habla de alguien de su mano, es la que hace, la que obra. Y por eso en el versículo 3 dice que Él creó todas las cosas. Y si no fuera por esa mano operativa de Dios que es Cristo, que es el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fuera hecho. ¿Me entienden? Ahora vamos al versículo 14. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne. El Verbo creador, el Verbo que hizo todas las cosas, sin el cual nada podía ser hecho. Dice, ese Verbo fue hecho carne. ¿Para qué? Para habitar entre nosotros. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con razón, Jesucristo le dijo a Felipe, le dijo a Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él era aquel Verbo que creó, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y precisamente habitó entre nosotros, dice en este versículo 14, para que veamos su gloria. Amén. Porque en el versículo 19 dice esto, el 18, perdón. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Amén. Ningún ser humano con estos ojos le vio jamás a Dios. Entonces, aquí entendemos por qué una de las razones por las cuales el Verbo que era con Dios y que era Dios y que creó todas las cosas, se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre Felipe y Tomás para que viéramos, dice, su gloria. Gloria como la del unigénito de Dios. O sea, a través de Jesús, Él le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí dice otra real verdad. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Porque la gente no le puede ver a Dios. No le puede. Y dice, el unigénito, Hijo que está en el seno del Padre, estamos en el 18, Él le ha dado a conocer. Amén. Entonces, para eso vino, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, para darlo a conocer. Amén. ¿Está bien? Súper. Chévere. Amén. Por eso, en Juan 14:7, le dijo a Tomás, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Seguimos la conversación. Versículo en el 9 termina diciendo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, yo soy el mismo. Dice, de otra manera, creedme por las mismas obras. A ver, detengámonos en estos dos versículos. Él está diciendo, créanme pues que yo soy en el Padre. Miren, ya había caminado 3 años por mí. Amén. Ellos ya habían visto su cara. En realidad Jesucristo tendría que mostrar el carácter del Padre, ¿verdad? Amén. Porque ellos no podían ver su omnipresencia, ¿verdad? Ellos no podían ver, o sea, Él tenía que mostrar cosas que se pudieran ver, ¿verdad? Y por eso Él dice, miren,
Versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Dice, las palabras. Entonces, ¿cómo lo iban a conocer? Por las palabras. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, lo que Él hablaba, no hablaba, dice, no lo hablaba en su propia sabiduría, en su propia entendimiento, sino el Padre era el que le daba las palabras. Amén. ¿Sí? No se me pierda, no se me pierda. Él dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Amén. Sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras, dice el versículo 10. Entonces, ¿cómo es que podrían conocer al Padre? A través de las palabras que en realidad el Padre hablaba a través de Jesús. Amén. Y dice, Él hace las obras. Versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Vea este versículo 11. El versículo 11 les está pidiendo, por favor, muchachos, al estilo boliviano, ¿no? Ya pues, changuitos, 3 años que estoy con ustedes. 3 años. Por favor, créanme, pues, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si me han visto, han vivido conmigo. Y después dice, lo mismo que le dice también a muchos fariseos en otras conversaciones. Dice, bueno, si no me quieren creer, créanme por las mismas obras. Amén. Ya que somos así como pastores y los hermanos de la casa del rey, por lo menos crean a las mismas obras. Amén. Cualquier ser humano, no se preocupen, todos somos así. Entonces, para ver al Padre, amén, me deberían creer a mí, porque yo ya he sido 3 años y yo nunca he mentido. Amén. Yo digo que así está, y todo eso tiene que ver con lo que le dice Jesús. Créame que yo soy en el Padre y el Padre en mí, por favor. Ahora sí, ya, ¿no? Si son tan incrédulos, por lo menos créanme por las obras que yo hago. Porque las obras que yo hago, ¿quién las hacía? El Padre. Amén. Ya en último caso, si ya conociéndole 3 años no me podrían creer a Él, necesitarían reflexionar acerca de lo que Él hacía, de las obras que Él hacía, y entonces, por lo menos por las obras, creer que Él es en el Padre y el Padre es en Él. Amén. No se me va a perder, por favor, quiero su atención 100%. Versículo siguiente, versículo 12. Aquí el Señor ya nos va a pasar la posta a nosotros. Miren, de cierto os digo, dice, el que en mí cree. ¿Y cómo tenían que creer? Viendo sus obras. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Miren qué maravilloso. Él dice que no solamente Él es el que haría las obras del Padre, sino también el que creyera en Él. Eso dice, ¿no? El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y incluso aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Amén? Porque cuando Él iba al Padre, ¿dónde se iba a sentar? A la diestra del Padre. Y Él iba a ser, en realidad, el que hace las obras por medio de aquellos que creen en Él. Amén. ¿No se me pierde? ¿Para qué hacía las obras?
la gente creyera que era el Padre. Amén. ¿Sí? Y ahora él dice, bueno, nosotros podríamos decir, no, claro, Jesús, el verbo que creó todas las cosas, se hizo hombre, y pues claro, ese verbo, cuando se lo ve a él, se debería manifestar al Padre. Pero imagínense, miren, sus discípulos estando 3 años con el creador del universo, no lo podían creer. Y él tiene que decir, bueno, ya si no me creen, por lo menos crean a las obras que yo hago, porque las obras que yo hago no pueden hacerlas ningún ser humano, solo el Padre. Amén. Sí, me está entendiendo la charla, la conversación. Es muy lindo entrar en esto, porque aquí vamos a sacar. Ahora, esas obras que darían a conocer al Padre, Él dice que si ustedes creen en mí, dice, ustedes también la van a hacer. ¿Para qué vamos a hacer nosotros esas obras en esta vida? Los creyentes, los que creen verdaderamente, no los que dicen creer, los que creen. ¿Saben? Porque hay los que dicen que creen y hay los que creen verdaderamente. Santiago nos da la diferencia. Entonces él dice, el que en mí cree, dice, las obras que yo hago también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Porque recuerden, lo hemos dicho, Él se iba a sentar a la diestra de Dios. Entonces, aquí está otra vez más la respuesta a la pregunta inicial. ¿Por qué el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista, que era el mejor hombre? Amén. ¿Por qué el menor en el reino de los cielos es mejor al mejor hombre, humanamente hablando? Porque él, si creí, porque bueno, para entrar al reino de los cielos habría que creer, ¿verdad? El que en mí cree, o sea, el nacer de nuevo es por medio de creer. Amén. Entonces, versículo 13. Para mí este 12 ya nos da bien claramente la respuesta, pero vamos a seguir porque hay muchas cosas que vamos a aprender en estos versículos que sí. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y vuelve a decir, vuelve a repetir, ¿no? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 2 veces está diciendo la misma cosa. Y cuando en la Biblia 2 veces se dice la misma cosa, es que Dios está reafirmando algo. Amén. Nos está diciendo, si realmente crean, que cuando ustedes pidan algo en mi nombre, realmente yo lo voy a hacer, porque yo estoy al lado del Padre, y para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, donde nos hemos perdido nosotros es en la parte en mi nombre. Amén. ¿Qué quiere decir en mi nombre? En su representación. Amén. Cuando usted le dice, no sé, usted tiene un empleado en, no sé, esa hermana Angélica tiene su empleado en la tienda, ¿no? Libre la mano del pastor y dile que yo te estoy enviando en mi nombre, que te dé, no sé, la Biblia. Entonces él viene y me dice, yo vengo en el nombre de la señora Angélica para que me den su Biblia. Amén. Eso quiere decir en mi nombre. Entonces cuando yo pido algo al Padre en el nombre del Hijo, quiere decir que el Hijo me está mandando a pedir al Padre. No sé si lo entiende. No es nomás decir en su nombre, fuera demonio, en su nombre. Recuerden los hijos de Seba, ¿no? El espíritu malo los tundeó, ¿verdad? Y ellos dijeron en el nombre de Cristo, el que predica acá. Amén. No, en el nombre de Jesús, es en representación de Jesús. Es más,
Escúchenme esto, yo tengo mucho cuidado de decir esto, no estoy criticando a nadie, pero estoy hablando para que nosotros sepamos, ¿sabes? Ni piensen en otra gente. Cuando yo uso el nombre de alguien y ese alguien no me mandó, ¿qué estoy haciendo? Estoy usurpando, casi malversando el nombre de Dios. ¿Amén? Cuando venimos y decimos, yo vengo en el nombre de Cristo, y realmente no vengo en el nombre de Cristo, estoy malversando el nombre de Dios. Por eso, el tercer mandamiento de los 10 mandamientos era: no tomarás el nombre de Dios. O sea, para usar el nombre de Cristo, escúcheme, nosotros tenemos que ser sus representantes. Y si pedimos en ese nombre, es porque Él nos mandó. Es lo que yo les digo, hermanos, en la intercesión profética, en la intercesión, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Escuchar. Amén. Porque ¿qué es lo que el Padre va a hacer? Lo que yo diga, que me dice que diga el Hijo. O sea, el Hijo me va a decir: no, Carlos, yo hoy día quiero sanar a un enfermo, quiero arreglar la situación política de tu país. No sé, el Señor me va a decir. Y como yo tengo comunión con Dios y he transformado mi entendimiento, cuando Él me habla yo le puedo entender. Y eso es lo máximo, ¿verdad? Para eso estamos estudiando estos domingos, para transformar nuestro entendimiento a fin de que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Porque si yo le puedo oír, es más, yo tengo que oír para que Él me haga caso. Mire, 1 de Juan, escuchen, volvemos a este versículo, aunque ya algunos lo conocen. 1 de Juan 5. Dice: se me perdió. 5:14, por favor. Dice: y estas cosas, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Lo tienen? Recuerden que aquí Jesús les estaba diciendo: si algo pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Es interesante, hermanos, a ver, escúchenme. Bueno, terminemos de esto y ahorita les explico. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, ¿cuándo nos oye? Cuando pedimos conforme a su voluntad. Y cuando Él nos oiga, dice: en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. ¿Me entienden? ¿Se entiende estos versículos? Si yo pido conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tendré aquello que he pedido. Por eso aquí decía: si ustedes cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo lo haré. Miren cómo es miren el mecanismo. A mí me gustaría tener una pizarra, pero miren. Dios el Padre quiere hacer algo. Entonces le dice al Hijo: Hijo, quiero hacer algo. Dile, ¿no? digamos que yo estoy intercediendo. Dile a Juan Carlos que ore a mí para hacer esto.
Entonces Jesucristo me dice a mí para que yo haga algo que el Padre quiere hacer. Escúcheme. Entonces yo voy y oro al Padre y le digo: Padre, Señor, sana a este enfermo. Digamos que sana a este enfermo, y el Padre lo va a hacer. O sea, el Padre le dice a mi hijo, son la misma persona, el Padre y el Hijo me dice a mí para que yo le pida al Padre, y el Padre lo hace. Así está, ¿lo ve? Si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿cómo voy a pedir conforme a su voluntad si no sé lo que quiere hacer? Entonces, antes de hacer algo conforme a su voluntad, Él me lo tiene que decir. Amén. Amén. Para entonces yo pedir eso y Él hacer eso. ¿Por qué ese protocolo? ¿Acaso Dios no puede hacer así cualquier cosa? ¿Por qué ese protocolo? Ustedes ya lo deberían saber, pero yo lo entiendo bien. Porque Dios, desde la creación, cuando creó al hombre le entregó autoridad sobre toda esta creación. O sea, lo que ahorita ustedes van a entender, hermanos, eso es lo que es reino. Dios le dio autoridad. Por favor. Dios le dio autoridad a Adán, que Él creó a su imagen y semejanza, sobre toda la creación. ¿Vale? Entonces Adán, entre comillas, podemos decir, era el rey de la creación, porque él tenía autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. ¿Conocen, verdad? En Génesis. Ahora, Adán falló y el reino pasó ¿a quién? Al diablo, ¿verdad? Por eso él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Por eso el príncipe de este mundo, cuando le tentó a Jesús, le dijo, le mostró, lo subió a un monte alto y le mostró todos los reinos de esta tierra, y le dijo, yo te voy a dar todos estos reinos porque a mí me han sido dados y a quien quiero la doy, ¿verdad? Lucas capítulo 4. Si postrado me adoráis, le dice, ¿verdad? Entonces los reinos de este mundo estaban bajo el gobierno de Satanás. Y después Cristo viene y nos da el gobierno a nosotros. Y ahora nosotros somos los gobernantes. Amén. Entonces, cuando Dios quiere hacer algo, no sé, Él hace esto. Él le dice al Hijo, y el Hijo nos dice a nosotros, porque nosotros tenemos la autoridad. Entonces nosotros oramos y Él lo hace. Por eso ese protocolo. ¿Me entienden? Porque miren lo que dice aquí. Dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré. Amén. No sé si me entienden, pero usted me debe entender ahora. Usted debe de ver la autoridad que hay en un hijo que escucha a Dios. Usted podrá ver que si usted puede oír a Dios, usted podrá hacer tantas cosas que Dios mismo quiere hacer. Por eso dice en Efesios 2:10 que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Esas buenas obras no son nuestras buenas obras. Ya están preparadas de antemano. Nosotros simplemente tenemos que usar la autoridad que Dios nos dio en obediencia a Él. Amén. Amén. Parece que ustedes no se dan cuenta de lo grande que estamos viendo. Por eso Jesús dijo, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que el mejor hombre, que el mejor de los nacidos de mujer, que fue Juan el Bautista.
Claro que sí. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer uso de esa autoridad? ¿Conmigo? Porque ¿qué dice Jesús? Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. ¿Solamente hablando o es que mi vida tiene que manifestar también a Cristo? Su vida tiene que manifestar a Cristo, bueno, no para hacer las cosas de Cristo. O sea, para hacer las cosas de Cristo aquí, por lo menos en lo que estamos viendo de este versículo, usted dice, el que cree en mí, tiene que creer en él. Las obras que yo hago, él también las hará. Ahora, vamos a ver que uno tiene que crecer en Cristo y madurar en Cristo para poder escuchar a Dios. Amén. Porque recuerden que hemos visto en la carta a los Corintios, él les dice, hermano mío, dice, yo no he podido hablarles a ustedes como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Les he dado a beber leche y no alimento sólido, porque ustedes no eran capaces, ni ahora son capaces todavía. Amén. Yo tengo que madurar para que pueda entender a Dios. ¿Sabe qué? Escuchar a Dios no es solamente pasar horas en sus presencias. Escuchar a Dios se necesita para escuchar a Dios, para que yo pueda recibir alimento sólido. Tengo que ser una persona espiritual, una persona crecida en Cristo. Amén. Eso es lo que estamos buscando. Amén. Amén. Crecer en Cristo, que Él sea formado en nosotros. Ese fue el misterio escondido entre los siglos y edades. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Cristo en mí, entonces se va a ver la gloria de Dios. Recuerden que para qué vino el Hijo. En Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y ahora dice Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El mundo verá la gloria a través de sus hijos maduros. Porque el que me cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Amén. Las obras que manifiestan al Padre. Amén. Para eso son las obras. En primer lugar, son obras de misericordia, todo. Suplimos necesidades, no sé. Pero más que nada es para mostrar al Padre. A un Padre que nos amó por gracia. A un Padre que nos sigue amando por gracia. Que nos acepta así como somos, aunque no acepta nuestros pecados. Amén. Por eso yo decía al comienzo que la gente que te conoce y que me conoce, si yo conozco al Padre, ellos tienen que ver la gracia de Dios. Amén. ¿Cómo se sentiría una pecadora prostituta yendo a Jesús? Así debe sentirse yendo a ti. Amén. Amén. La mujer sorprendida en adulterio. Eso le digo. ¿Alguno te condena? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Amén. Jesús, aquí dice, si algo van a pedir en mi nombre, yo lo voy a hacer. Seguimos. Versículo 15. Ahora viene, ¿cómo es que Él envía el Espíritu? Si me amáis, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paracletos, la palabra consolador, que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren, aquí está. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Miren estas cosas. Dice, al que me ame. ¿Y cómo se manifiesta mi amor por Dios? Según este versículo. Guardando Los sus mandamientos. ¿Amén? Si me amas, no dice alábame, no dice aquí. No, también yo creo que la alabanza es una muestra de amor también. Pero principalmente es guardando sus mandamientos.
¿De qué sirve alabarle si no guardo sus mandamientos? Si principalmente mi amor a Él yo lo manifiesto guardando sus mandamientos. Amén. Y entonces dice, yo rogaré al Padre y Él les va a dar ese paracletos, al Espíritu de verdad. Amén. Para que primera cosa que es para mí una cosa muy preciosa, para que esté con nosotros para siempre. Amén. No es un ratito y después se va, no. Él enviaría. Si tú buscas, amén. Yo dije eso el domingo pasado, que vivir la vida cristiana es un cambio de actitud. Es responder a esta pregunta: ¿estoy viviendo para mí o estoy viviendo para Dios? Y cuando vivo para Dios, el Evangelio es para mí. Amén. ¿Y sabe qué le digo? El origen de todos los problemas del hombre es cuando el hombre vive para sí mismo. Y la solución de todos los problemas del hombre es cuando el hombre empieza a vivir para Dios. Amén. Es cuando mi vida yo se la doy a Él. Amén. Cuando yo vengo para mí, recuerden por ejemplo Mateo 6:33. Si yo me afano y busco para comer, para beber, como cosa primera, y todo el mundo anda afanado por eso. Pero dice Mateo 6:33, pero si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, esas cosas que el mundo busca como cosa primera, vendrán a ti por añadidura. O sea, amén. Si me amas, entonces guardar sus mandamientos es: yo quiero vivir en su reino. ¿Qué es el reino de Dios? Definición corta: Él gobierna y yo obedezco. Él me gobierna, yo obedezco. Cuando empieza mi vida a ser así, mi vida se va a ordenar. Voy a empezar a tomar un rumbo maravilloso, porque las cosas que Él hace, Él se las hace. Amén. Entonces, aquí dice: si me amas, vas a guardar mis mandamientos. O sea, vas a decidirte a guardar mis mandamientos. Puede ser que yo me decida a guardar sus mandamientos y todavía tengo un proceso. Eso hemos discutido. Tenemos para hacer sus mandamientos. Cuando yo defino hacer sus mandamientos, hay un proceso. Y de hecho estoy luchando para hacer sus mandamientos. Esa debe ser mi lucha, si alguna lucha tengo en la vida. No mi bienestar, mi esto, mi lo otro, te pido esto. Primeramente, vivir para yo entender y hacer lo que Él me manda. Una vez hago eso, el Consolador, él viene a mí, ha venido a nosotros, hemos nacido de nuevo. Y no se ha ido, estará para siempre. Amén. Amén. Versículo 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, veamos este versículo. Primero, me está dando mucho esto. Amén. ¿Sí? Se oye también así, ¿no? Amén. Dice este versículo: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Recuerden también Juan 1:18. El mundo, a Dios nadie le vio jamás. El mundo no puede ver al Espíritu de verdad, ¿verdad? Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, les dice, le conocéis. ¿Cómo es que ellos le conocían al Espíritu de verdad si ellos no habían nacido de nuevo todavía? Dice: vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Quién era el que moraba con ellos? Él. Amén. Aquí también no solamente se está identificando con el Padre, sino también con el Espíritu Santo. Amén. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén.
Y después dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Quizás Juan el Bautista era el hombre mejor de los nacidos de mujer, pero en un sentido, digamos, ¿no? En el sentido de este versículo, era un huérfano, porque el Espíritu no estaba adentro de él. En cambio nosotros, el más pequeño en el reino de Dios, el Espíritu Santo está en él y para siempre. Amén. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, y porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. Aquí no está diciendo, miren, mora con vosotros, presente, y estará en vosotros, futuro. Todavía un poco y el mundo no me verá más, el mundo no le podrá ver jamás. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mira, ellos nacerían de nuevo, recibirían al Espíritu. ¿Cuándo recibieron al Espíritu? Ustedes saben esa respuesta. ¿Quiénes fueron los primeros que recibieron al Espíritu? ¿Ah? ¿Cuántos discípulos recibieron al Espíritu primero? No eran los 12 porque no estaban. 120. Antes. En Juan capítulo 20 dice que estaban reunidos los 11 síntomas, o sea, 10, y Jesús dijo, y se sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu. No sé si ustedes conocen ese versículo. Bueno, lo voy a buscar, no lo tengo anotado, pero está en Juan capítulo 2. Ahorita lo estoy encontrando. Aquí está, versículo 21 y 22. Miren lo que dice. Entonces les dijo otra vez. Primero, Jesús estaba resucitado. Ya había muerto en la cruz. Y ustedes no hemos llegado ahorita al capítulo 16, cuando Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Y aquí ya había resucitado Jesús. Amén. Él dice, entonces Jesús les dijo otra vez, ¿lo tienen conmigo? Amén. Juan 20, 21. Pasa a vosotros, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Para qué lo envió el Padre? Para darse a conocer a través de Él. Y ahora así yo les envío, ¿ven? Porque nosotros, hermanos, el cuerpo de Cristo tenemos como misión dar a conocer al Padre. Y habiendo, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu. Y ahí ellos recibieron el Espíritu. Antes del Pentecostés. En el Pentecostés recibieron la llenura del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ese es otro tema. Así que cuando dice, y vosotros me veréis, ¿cuándo vemos? O sea, ¿con qué ojos vemos a Jesús? O al Espíritu Santo, o a Dios. Con nuestros ojos de nuestro Espíritu. ¿Amén? Por eso el mundo no me puede ver, no me verá más, porque el mundo tiene que nacer de nuevo. Amén. Y cuando ya nace de nuevo ya no es mundo, ya es hijo. Amén. La carne y sangre no pueden ver aquí. Entonces, y porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. ¿Se recuerdan que Él nos ha dado no solamente el perdón de nuestros pecados, no solamente la salvación, sino su vida? Él ha puesto, dice, porque fuimos engendrados, dice, no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fuisteis renacidos, dice Pedro,
no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. O sea, lo que pasa con una persona cuando recibe a Cristo, cuando se hace verdaderamente cristiano, no es que está cambiando de religión solamente, o que es perdonado de pecados. No, hermanos, nace de nuevo. Y ahorita vamos a terminar esta parte. Solamente le quiero decir esto. De aquí vamos a seguir la próxima, después del refrigerio. No es lo mismo, escúchenme, nacer de nuevo que entrar al reino.